como les digo, la distribución normal es, hay pocos elementos muy arriba, hay pocos elementos muy abajo y todo va en medio, ¿va? Entonces, muchos fenómenos se parecen a eso. ¿Qué fenómenos? Bueno, por ejemplo, en México, no, la gente que somos obesa, digo, yo soy obeso, somos mucha, entonces quizá no somos una distribución normal, tendemos más hacia arriba. En Estados Unidos yo también vi, lo poco que he llegado a ver allá, es mucha gente obesa. Digo, por la comida norteamericana es muy grasosa, muy pesada. Pero por ejemplo en Europa, no, la gente en Europa yo creo que sí tiende a ser normal, o sea, poco gente que pesa mucho, poca gente que pesa poco, y la mayoría está en el medio. Altura, la altura sí, la altura es normal. O sea, hay poca gente súper alta, hay poca gente súper bajita, y la mayoría estamos en medio. ¿Ok? Entonces ese es un valor normal. Y es un valor continuo. ¿Por qué es un valor continuo? Porque, de nuevo, evalúa variables que tienen que ver con situaciones de tiempo, de distancia, de espacio. Entonces, como es una variable continua, la manera que tenemos de calcular la probabilidad es por medio de lo que se llama una función de densidad, que no es otra cosa más que el área bajo la curva. La probabilidad sigue siendo el mismo concepto, es decir, toda el área bajo la curva tiene que ser 1. Ahora, ¿qué parte de esa área corresponde a la probabilidad de un evento? Pues depende. En realidad lo que tendríamos que hacer sería una integral. De nuevo, regresamos a este... Es que ahorita, bueno, por ejemplo, hablaba de mis maestros, ¿no? Y hay algunos que, pues, la verdad, mi respeto, ¿no? O sea, por ejemplo, mi asesor de tesis fue mi asesor de tesis de la maestría y del doctorado. Y y la verdad, pues alguien que respeto mucho, mucho. Pero lo respeto más como asesor, más que como maestro, curiosamente, ¿no? O sea, como maestro, ay, pues bueno. Pero como asesor, mis respetos. O sea, me ayudó muchísimo, me formó muchísimo. Y pues pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que de nuevo aquí, pues nos sirve para medir, nos sirve para tener una referencia. Recordemos que estas distribuciones, la idea es que tengas un patrón de referencia y digas, es como la ropa. Tú no te vas a poner a crear una ropa y decir, voy a crear mi propia medida. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a decir, me ajusto un patrón. ¿Qué patrón? Por ejemplo, las medidas inglesas, o sea, o las medidas, o sea, medirlo en pulgadas, o las medidas de talla, ¿no? ¿Cuáles son las tallas? Pues pequeña, small, medium, large, x large, o las medidas decimales, ¿no? Centímetros, 40 centímetros, o sea, ya me apego a algo estándar. ¿Por qué razón? Porque es más barato, o porque ya eso ya está muy estudiado. Y si me pongo a inventar la mía, pues en primer lugar tendría que ser un matemático o alguien que conozca mucho como para crear la mía. Entonces agarro una común. Hasta ahorita hemos visto 3 comunes o estándares, que sería binomial, Poisson y hipergeométrica. Las 3 tienen que ver eh, con variables discretas. Ok, ahora, estos son algunos casos de valores de distribuciones normales. O sea, por ejemplo, el consumo de cierto producto. Bueno, que claro, en México yo creo que varía, ¿no? Por ejemplo, les decía la Coca-Cola, ¿no? Según eso sería que la gran mayoría tenemos una media de consumo y la gente que consume muchísimo es muy poca y la gente que consume nada o muy poco es muy poca. En mi época de maestría, cuando teníamos examen, ¿saben como cuánta Coca-Cola me tomaba al día? No, ¿Tienen pues una idea? varios ¿Cuánto? litros. Más o menos. En mi época de maestría, me tomaba como unos 3, 4 litros diarios. Obviamente han de tener una idea de cómo tengo el estómago, ¿verdad? Bueno, ni modo, y sigo tomando Coca-Cola, aquí me lo mandan. Ok, entonces, los valores bueno, el concepto, vamos por acá. La función de densidad, o sea, la distribución normal es una función que tiene
¿qué es esta? 1 sobre la desviación estándar raíz de 2pi por la exponencial de menos x es el valor de la probabilidad menos la media sobre 2 veces la desviación estándar. ¿Se acuerdan de las letras de desviación estándar? Es la sigma minúscula y la mu es la media, ¿sale? Entonces aquí te dice que estos son los posibles valores y x no es la probabilidad, x es el valor del evento que quieres evaluar. Es decir, por ejemplo, a las 5 de la tarde, ¿cuál es la probabilidad de que algo suceda? Aunque normalmente no se mide por valores exactos, sino se mide por espacios, ¿no? Es decir, por ejemplo, si lanzo una pelota, ¿cuál es la probabilidad de que caiga entre 1 metro y 5 metros? Hay un espacio. ¿Cuál? Infinitamente divisible. El tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue la persona que nos revisa entre las 2 y 3? Es un espacio de tiempo. Y ese espacio se puede, como decían oportunamente, se puede dividir en muchas partes. Entonces, como se puede dividir en infinitos espacios, pues se usa una función que después se integra. Ok, concepto. Como es imposible determinar esta área de una manera directa, o bueno, se puede por métodos numéricos, pero no es tan sencillo. Entonces, recordemos que es una función que la queremos como integral definida, es decir, queremos el área, porque el área lo que nos va a decir es la probabilidad del evento. El máximo tamaño que puede tener es 1. Pongamos un caso que te diga, ¿cuál es la probabilidad de que me muera en los 150 años que vienen? ¿Cuál creen que sea el valor del área? 1. 1, ¿por qué razón? Porque tiene que morir antes de 150. Sí, ¿verdad? Porque de por sí ya tengo 52 y luego todavía otros 150 más. Imagínate llegar a 202, pues no. Entonces, pero que digas, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que no llegue a diciembre, no? Ahorita con tanto rollo. Ay, digo, porque a veces empiezas a ver los famosos síntomas del coronavirus y aunque en teoría ya pasó casi 2 meses, de repente te entran bochornos, ¿no? Y te entran así como dolores de cabeza y demás, que en teoría ya no tengo, pero bueno. Entonces dices, ¿cuál es la probabilidad de que alcance a terminar el curso y ustedes no tengan problema con el nuevo profesor? Esperemos que no, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ¿qué significa? Sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Según esta cosa. Sí. Ok. Entonces lo que te va a decir es lo siguiente. Dice, la función de distribución de probabilidad, es decir, la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual a x, que x es el evento, es igual a la integral desde el menos infinito hasta x de toda esta función. Lo cual está divertida, ¿no? Para que se la avienten en cálculo. ¿Sí la ven la función? La función de 1 sobre el... Se supone que sigma y mu son constantes, ¿eh? La variable solamente obviamente es x. Está divertida, ¿no? Digo, yo hace mucho que no hago mucho cálculo, pero bueno. Está como para que entretenerse un rato. Entonces, muchas veces lo que más se utiliza son intervalos, que es lo más común, ¿no? ¿Se acuerdan de las integrales definidas? Y que te dice, vas a integrar desde aquí hasta acá. ¿Ok? ¿Qué significa? Pues significa que no voy a evaluar todo. O sea, por ejemplo, voy a decir, a ver, imagínate que necesito ir al banco, pero quiero saber cuál es la probabilidad de que lleguen clientes entre las 11 de la mañana y 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque a esa hora me quiero ir al banco. ¿Por qué me sirve eso? Pues me sirve porque si tengo muchos clientes, pues entonces tengo que cambiar mi hora de ir al banco porque es a la hora. Porque si me dice que la probabilidad es muy alta, entonces tengo que cambiar mis datos. Hay un detalle de la distribución normal, es que es simétrica. Eso significa de que la media está normalmente en medio, en el cero. Entonces, tienes una probabilidad del lado negativo y de una probabilidad del lado positivo. Normalmente,
la integral te va a calcular del lado positivo. Entonces, si tienes un valor que integra valores del lado izquierdo del eje, o sea, por acá y por acá, entonces la probabilidad te va a dar nada más del lado derecho y lo tienes que multiplicar por 2. ¿Ok? ¿Por qué razón se hace eso? Por razones de simplificación. Calcular el valor de la integral, diría alguien, no son enchiladas. Perdón. Entonces, para poderla calcular, para poderla calcular, lo que hicieron fue algunos trucos. Uno de los primeros trucos fue este, el que dijeran la media está en el, movemos la función, o sea, les pondré los siguientes casos. Imagínense que la función está así, y la media, pues más o menos, por ejemplo, aquí la media estaría por aquí, ¿no? Pero dices, oye, y si muevo todo, o sea, cambio la función de aquí, y la muevo con respecto al eje, pues de alguna manera me la va a simplificar, o sea, de alguna manera voy a poder sacar más sencilla la integral. Entonces, regresando a esto, muevo la función y coloco la media con respecto al origen. Esto de alguna manera les facilitó a la gente que calculó la integral para poderla hacer, para decir, el área se calcula así. Entonces, de nuevo, si por ejemplo yo quisiera calcular una probabilidad que involucre este lado, entonces lo más seguro es que voy a tener que sacarla del lado derecho y la multiplico por 2. O sea, porque abarca del lado izquierdo y abarcaría del lado derecho. ¿Ok? Digo, porque hay ciertas cosas, a ver, hay ciertas cosas que hay que cambiar. Primero, las probabilidades nada más te va a dar las del lado derecho, entonces muchas veces en algunos problemas se multiplica por 2 porque abarca la de los dos lados, pero normalmente la integral que se encuentra tanto en Excel como en las tablas, nada más te da del lado derecho. Entonces, como no te da del lado izquierdo, lo que se asume es que hay que multiplicar por las dos partes, lado izquierdo, lado derecho, o sea, lo multiplicas por 2 y con ese valor ya te da el valor de lo que quieres obtener. Segunda cosa que tuvo que ver en esta distribución, el cambio de variable. No sé si se acuerdan en el cálculo, ¿sí vieron los conceptos de cambio de variable o no? Sí lo hacían, ¿no? Para calcular ciertas derivadas e integrales, ¿o no? Sí. Sí. O sea, de que decías de que en lugar de integrar con respecto a dx, integrabas con respecto a dv o du. Integras con respecto a eso y luego ya después sustituyes de nuevo la variable como era originalmente y ya te da, ¿no? O sea, los cambios de variable son... Lo vamos a ver porque vamos a ver que esta función, originalmente, el valor de la variable es x. X es nuestra referencia, lo que estamos buscando. Pero a la hora de que se calcula, no se calcula con la variable x, sino se calcula con una variable z. Esta z es un cambio de variable. Es decir, se cambia la variable con propósitos de hacer más posible la integral. ¿Hasta aquí algún problema, compañeros? ¿Ya ven lo bueno de haberle estudiado cálculo y todo ese tipo de cosas? ¿Por qué? Porque cuando emprendes otra cosa, le entiendes mejor. O sea, no crean, las matemáticas... Ay, podría decir que hasta la física también es muy buena porque te ayuda a muchísimas cosas, ¿no? Aunque digas, pues no me sirve para nada, pero realmente con el tiempo sí le vas encontrando alguna utilidad, ¿no? Perdón. Ok. Características de la distribución normal. Primero, la media, la moda y la mediana coinciden en 0. Es decir, se mueve todo para que la curva sea simétrica y coincidan esas tres medidas en el 0. Es simétrica, es decir, la parte antes del 0 y después del 0 son iguales. La distancia del valor central al punto de inflexión, es decir, donde cambia, vale 1. Y normalmente la varianza y la desviación estándar también se consideran como iguales. Ahora,
La distribución de Gauss se conoce como una campana. Por eso muchas veces le llaman distribución de campana o distribución de la distribución normal, y la distribución de Gauss es lo mismo. ¿Qué significa? Significa que como el eje pasa aquí, entonces la mayor parte de toda la probabilidad está entre la media menos la desviación estándar, o la media entre la desviación, o sumándole y restándole la desviación estándar. De hecho, en la primera unidad, consta que eso no estaba dentro del programa, pero hay un teorema de Chubyshev, algo así, un ruso, que te dice que cuál es la cantidad de datos o cuál es la probabilidad dependiendo de qué tan cerca estás de la media. Es decir, te dice que, por ejemplo, esta área entre más menos la desviación estándar con respecto al eje abarca, por ejemplo, un 76% de toda la probabilidad. Luego de aquí ya abarca un 80 y tantos, y luego acá abarca un 90 y tantos, que es decir, una vez la desviación estándar, 2 veces la desviación estándar, 3 veces la desviación estándar. Obviamente, entre más te alejes, abarcas más espacio del área. Al revés, entre más te acerques al eje, pues obviamente hay mucha probabilidad, pero ¿cómo se llama? Pero el área contenida entre la media hacia sus más menos desviación estándar es alrededor del 76%. Ya hubo alguien que se dedicó a calcularla. Propiedades. Primero, la probabilidad de que esté entre menos un desviación es el 68%, no es 76, es 68. La probabilidad de que esté de menos o 2 es del 96%. Y la probabilidad de que esté entre menos 3 o más 3 es del 0,99. Visto gráficamente esto, la probabilidad de que de aquí hasta acá normalmente hay un 68%. O sea, esta área es el 68% de la distribución. Si toda el área bajo la curva es 1, entonces el área que está aquí es 0,68. Ahora, si en lugar de agarrar en estos puntos, agarramos esto, que sería la media menos 2G, menos 2 sigma, perdón, el área que hay de aquí, de este punto hasta este punto, es del 96%. Y si nos fuéramos hasta 3 veces para abajo y 3 veces para arriba, la desviación estándar, habría un 99% de toda la posible área. ¿Sale? ¿Qué significa? Que todo lo que está en esta cola, que se le llama, esta parte de abajo, se le conoce como la cola. Y esto también, cola izquierda, cola derecha. ¿Sí? Y de nuevo, eso es lo que les decía de este tipo de fenómenos. ¿Qué significa? Pues la cola izquierda, por ejemplo, si midiéramos la altura, la cola izquierda serían las gentes que serían muy bajitas, ¿no? 1,40, 1,20, muy poco. Al revés, las gentes que midieran 2 metros, 2 metros 10 estarían en la cola derecha. ¿Hasta aquí queda claro el concepto o no, compañeros? Sí. ¿Ok? A ver, continuemos. Cuando calculas el valor, les digo que se hace un cambio de variable. Entonces, con ese cambio de variable, ahorita vamos a ver la equivalencia. ¿Cuánto equivale X a Z? Calculas una área, el área desde el origen hasta Z. Ese es el valor que tú calculas. ¿Sí? Entonces, tú con eso, tú puedes decir cuánto es la probabilidad del evento. El área bajo la curva es la probabilidad. Sabemos que la máxima probabilidad sería 1, es decir, toda el área bajo la curva hasta los infinitos, hasta el menos infinito y el más infinito es 1. Entonces lo que tenemos que ver es cuánto corresponde a un evento. ¿Sale?
¿Qué significa? Que, por ejemplo, va a haber eventos, obviamente, que tengan una probabilidad muy bajita, se estén muy pegados al origen, y hay otros que estén muy hacia arriba, o sea, abarquen la mayor parte del área del medio. Como les decía, normalmente, ustedes van a poder evaluar, o bueno, como se hacía antes en los tiempos de cuando su estimado su servidor era alumno, nos hacían imprimir estas tablas, de que decían, calcula la probabilidad, y entonces te decía que, por ejemplo, quiero calcular el área de 1.35 z o 1.35 veces la desviación estándar, y era esto, 0.4115. ¿Cómo se calculaba? 1.3 y luego lo de abajo. Conste, eso no se los voy a pedir. ¿Por qué razón? Porque ya hay programas que te lo hacen, entonces como que ya no, o sea, digo, estamos en la era de las TICs famosas, ¿no? Entonces ahorita pues ya todo es programación, y que ya no te verías así como que, oye, ¿cómo usando tablitas de papel, no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues utilizas instrucciones en Excel o utilizas librerías que ya te lo calculan. Incluso son más exactas que esto, ¿no? Claro que te van a pedir parámetros, te van a pedir cuánto es la media, cuánto es la desviación estándar, y a partir de eso te van a decir cuál es el valor de la probabilidad en ese punto. Les digo, cuando se decían las primeras computadoras en los años 40 del siglo pasado, generaban estas tablas. Una de las primeras aplicaciones fue tablas para la artillería y tenía que ver con el ángulo, o sea, te decían, dependiendo qué ángulo y el tamaño del viento, entonces, ¿dónde va a caer el proyectil? Actualmente, todos los tanques modernos, ni tan, de los últimos 30 años para acá, traen una computadora que les permite hacer eso. Es decir, normalmente lo que hace el cuate les dice, eh, quiero que destruyas tal parte, se lo marca con un láser, y a partir de eso la computadora calcula los valores y no genera la tabla, sino genera simplemente a qué ángulo y con qué condiciones el viento y demás, y dispara. O sea, ya nada más le dices, quiero que destruyas tal cosa, y pum, tal casa, tal esto, tal estatua. Pero bueno, les digo, esto ya se hace todo por computadora. Por ejemplo, te dice, ¿cuál es la probabilidad de que un evento caiga entre 0 y 1.35? 1.35 era así, 1.35. Si yo le decía, por ejemplo, 1.97, tendría que ser 1.9 y el 7 acá, que sería 0.4756. Para esas condiciones. Aclarando que en otras condiciones cambia y las tablas como que, pues a mí no me gustan. Te dice, la probabilidad de que un valor caiga entre 1.35 negativo y 1.35 positivo veces la desviación estándar. Es de 0.823. Una pregunta, ¿de dónde salió el 0.823? ¿Cómo lo sacan? Aquí te dice que cuánto es la probabilidad de que caiga entre menos 1.35 y más 1.35. ¿Por qué te dicen que la probabilidad es 0.823? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale ese valor, compañeros? A ver, díganme. ¿De dónde creen que Es sale? la suma de probabilidades de que caiga en un lugar o en otro. Como te da positivo y negativo, entonces lo que haces es calculas en el lado positivo y lo multiplicas por 2. Como les decía, lo que pasa es que las tablas, regresando a esta parte, nada más te calculan del lado derecho. Del lado izquierdo no te lo calculan. Entonces, como no te calculan de este lado, lo que haces es calculas del lado derecho y lo multiplicas por 2 y ya. ¿Por qué razón? Porque cuando sacaron la tabla, esta tabla de aquí en realidad es el resultado de resolver la integral, pero con los valores que tenían solamente podían resolver de un lado, no del lado negativo. Pero del lado negativo prácticamente es lo mismo, o sea,
Si yo saco de este lado, pues como es simétrica, lo de este lado también es igual, ¿no? O sea, del 1.35 para acá es lo mismo que el 1.35 de este lado, ¿no? Entonces lo único que tienes que hacer es calcular del lado derecho y multiplicas por 2. ¿Sí? O sea, dejen aclararles esto. Se supone son dos cosas. Primero, muchas de estas cosas tienen que ver por la manera en que calculan el área. O sea, son condiciones para poder resolver la integral. Y segundo, estos valores están relacionados con qué tan lejos estás de la... El valor de z no es otra cosa más que la referencia con respecto a la desviación estándar. ¿Qué tan alejada está la desviación estándar de la media? La media la podemos ver como el punto de referencia, ¿sí? Si está muy cerca, significa que el área es pequeña. Si está muy lejos, significa que el área está grande. Que lo podemos entender como la dispersión. ¿Recuerdan cuál es el concepto de dispersión? Sí, ¿qué tanto se aleja de la tendencia? Ajá. Una pregunta, ¿ustedes se consideran normales cerca de del cero? O sea, que son comunes y corrientes como cualquiera, o están un poquito más cargados a la derecha o a la izquierda. A la derecha que son más especiales, o a la izquierda que son más comunes. ¿Por la derecha? La derecha, que son menos. No, yo me refiero a más comunes. Perdón. Más hacia los buenos o más hacia los malos. Bueno, A no los hacia los buenos. malos, ¿no? Bueno, bueno. Es muy complicado. Pero bueno, no. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la probabilidad de que un valor sea superior a 1.35e? Es de 0.885. Dice, la probabilidad de que un valor sea superior a 1.35. Si lo vemos en las tablas, 1.35, ¿qué es esto? Nos dice que la probabilidad de 1.35 es 0.80, es 0.4115. En las tablas no queda tan claro. Es más fácil por la programación, ¿eh? Por la programación te da directamente la función de probabilidad que ya tiene insertada Excel o que tiene en otra paquetería, ya directamente te lo da. Vamos a ver la hoja de Excel después, ¿eh? O sea, no les voy a pedir que lo resuelvan por tablas, sino que lo resuelvan ¿cómo se llama? Que lo resuelvan por métodos de programación o cosas por el estilo. Ok, ahora, Z. Z lo que nos hace es un cambio de variable que nos permite medir el fenómeno que estamos haciendo en unidades de desviación estándar. O sea, nos dice qué tan alejado está de la media. O sea, de nuevo regresaba al concepto de que te dicen, a ver, yo qué tan lejos estoy de la media. La media es que ni para adelante ni para atrás, estás en medio, en medio, en medio. Por ejemplo, en el caso de lo gordo, yo creo que estoy arriba de la media. O sea, estoy más gordo de la media de las personas. Mientras que de estatura yo creo que estoy casi en la media, yo creo. O bueno, no sé. Eso sería pues, cuestión de preguntar. Bueno, los que me conocen en vivo, que son Armando y Naín, en estatura, ¿qué creen que estoy? ¿Estoy en la media o estoy debajo de la media o arriba de la media? Digo, para no echarme porras ni tampoco echarme La tierra. media, ¿no? ¿La media? ¿Tú, Nain? Yo lo calculo como un poquito arriba de la media. Ok. Entonces, pues está el promedio. Estoy cerca de la media, ¿no? Estoy cerca de la media. Sí. Entonces, es interesante porque las desviaciones estándar te indican cambia Z para que estés en relación a eso. Entonces la fórmula es esta. X es la variable que quieres medir, la variable original. O sea, por ejemplo, cuántas personas van a llegar, cuánto tiempo va a pasar, etcétera. Este es X.
menos la media del fenómeno sobre la desviación estándar. Eso hace que, en realidad lo que hace es X cambia su valor para que se convierta en una Z. Z no es otra cosa más que la misma X, pero cambiada a desviaciones estándar. Es como cuando cambias una moneda. Cuando cambias una moneda puedes decir, tengo 500 pesos, pero ¿qué es lo que hago? Le aplico un factor y lo convierto a dólares. Le aplico un factor y lo convierto a libras. ¿Estamos? Lo cambio. Y lo cambio, ¿por qué? Porque pues, la medida es esa, ¿no? Creo que después, sobre todo cuando estás en el extranjero, siempre hacen los cambios, ¿no? Y dices, ¿realmente cuánto me cuesta? Por ejemplo, les decía en Ecuador, pagaba el boleto y me costaba 25 centavos, que viene siendo como 5 pesos. Sí, hoy está bien barato. Y pues sí, está barato. Pero por ejemplo, el taxi me cobraba carísimo, ¿no? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? Porque sigue todavía más cosas, obviamente. ¿Hasta aquí alguna duda? Pues Ninguna no, duda, por lo tanto, ok, entonces continuamos mañana, ¿les parece? vale. Dale, nos vemos mañana, gracias. Oiga, Mañana. profesor, Mañana. disculpe. Doc, ¿le puedo comentar algo? Ah, Ya se fue, canal. F. F. F por 2. Pues fuga. Ya ni modo, Cámara. Pedro. Cámara la banda.